Hola a todos mis queridos seguidores, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo una historia muy conmovedora que no solo ha sacudido a las redes sociales, sino que también ha dejado a todos los medios de comunicación en un estado de shock. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a mi canal, hagan clic en el botón de suscripción y activen las notificaciones para que no se pierda ninguna de las noticias más impactantes sobre nuestros famosos favoritos. Como muchos de ustedes saben, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir son dos de las estrellas más queridas y admiradas en Turquía. Estos jóvenes actores han cautivado a todos con sus increíbles actuaciones, y su amor por la vida, por su profesión y por sus seguidores los ha convertido en figuras públicas muy queridas. Recientemente, ambos tenían planes de celebrar el Día de San Valentín de una manera muy especial, disfrutando de una cena romántica que prometía ser inolvidable. Sin embargo, lo que parecía ser una noche perfecta y llena de amor, terminó convirtiéndose en una de las tragedias más inesperadas de la temporada. Este lamentable accidente ocurrió poco después de que Afra y Mert se dirigieran hacia su cena de San Valentín. Lo que debía ser un momento lleno de alegría y felicidad, terminó de manera abrupta cuando el automóvil en el que viajaban se vio involucrado en un grave accidente de tráfico. Fue un choque rápido y trágico, cuyas repercusiones no solo afectaron a la pareja, sino también a todos sus seguidores, quienes, preocupados, esperaban información sobre el estado de los actores. En cuestión de segundos, las redes sociales se inundaron con mensajes de preocupación y de apoyo para los dos jóvenes, y rápidamente se hizo viral la noticia de lo ocurrido. Afra Sarıoğlu, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el accidente, fue trasladada de inmediato al hospital. Aunque, afortunadamente, no perdió el conocimiento, su situación era crítica debido a la gravedad de la lesión. Los médicos tuvieron que actuar rápidamente para estabilizarla, y se tomaron medidas para mantenerla bajo observación constante. Pues el golpe que había recibido en la cabeza podía tener efectos a largo plazo si no se trataba adecuadamente. Durante las primeras horas tras el accidente, la situación de Afra generó gran preocupación, ya que los médicos no podían predecir con certeza cómo evolucionaría. Por otro lado, Mert Ramazan Demir parecía estar en una situación más favorable inicialmente, pero pronto se descubrió que también había sufrido lesiones graves, aunque en su caso no tan evidentes. A pesar de que su condición no era tan alarmante como la de Afra, los médicos determinaron que Mert sufría una pérdida temporal de memoria, causada por el fuerte trauma que había experimentado. Este trastorno cognitivo lo dejaba en un estado en el que no podía recordar ni a sus amigos ni a sus seres queridos, lo que preocupó aún más a todos, pues el trauma cerebral puede tener consecuencias a largo plazo, que incluso podrían afectar su carrera y su vida personal. La noticia de la pérdida de memoria de Mert generó una gran ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes rápidamente se unieron para enviarle mensajes de ánimo y esperanza. Muchos de sus fans compartieron historias personales sobre cómo habían superado momentos difíciles y pidieron a los medios que respetaran la privacidad de la pareja en este difícil momento. Mientras tanto, la situación de Afra se mantuvo estable, aunque su condición requería una atención constante. Afortunadamente, la joven actriz seguía consciente, lo que fue un alivio para todos sus seguidores, pero los médicos no podían asegurar nada hasta que pasaran algunas horas más y pudieran realizarle una serie de pruebas. Durante las primeras 24 horas tras el accidente, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo tanto para Afra como para Mert. La multitud que se congregó frente al hospital demostraba lo mucho que ambos significaban para el público. Los fanáticos no solo mostraron su preocupación, sino que también enviaron oraciones y buenos deseos para que la pareja se recuperara lo antes posible. Las redes sociales se convirtieron en un lugar de esperanza, donde las personas compartían sus mejores deseos para que ambos actores superaran este trágico accidente. A pesar de las dificultades que estaban viviendo, la familia de Afra se mostró muy unida en todo momento. Su madre, visiblemente afectada por el incidente, compartió a través de las redes sociales un mensaje muy emotivo en el que expresaba su dolor por la situación de su hija, pero también su esperanza de que pronto todo mejoraría. La vida nos ha puesto a prueba de una manera difícil, pero tengo fe de que todo esto pasará y que Afra y Mert se recuperarán. Estoy con ella en cada paso, y mi apoyo nunca faltará, expresó la madre de Afra, quien se mantuvo al lado de su hija durante todo el proceso. Por su parte, los médicos informaron que la condición de Mert era estable, aunque el proceso de recuperación de su memoria podría llevar algún tiempo. Afortunadamente, no había peligro de muerte, pero se indicó que sería fundamental que descansara y se recuperara por completo antes de tomar cualquier decisión. La noticia de que su memoria comenzaba a regresar fue recibida con mucha alegría por parte de los fans, quienes no dejaban de compartir mensajes de apoyo y buenos deseos en las redes sociales. Con el tiempo, la situación de Afra comenzó a mejorar.
Los médicos confirmaron que el golpe en su cabeza estaba sanando, y que su estado de salud ya no era tan crítico. Esto fue un gran alivio para todos los que seguían el caso de cerca. Sin embargo, los médicos continuaron monitoreando su salud con cautela, ya que cualquier complicación podría retrasar su recuperación. La esperanza comenzó a renovarse, y tanto sus seguidores como sus amigos y familiares respiraron tranquilos al saber que su salud estaba en proceso de mejora. El impacto de este accidente no solo afectó a la pareja, sino que también generó mucha conversación en las redes sociales. Muchos seguidores comenzaron a teorizar sobre si el accidente había sido causado por factores externos, como una maldición o una consecuencia de viejos amores pasados. Las teorías sobre lo que había sucedido se multiplicaron, y muchos especularon que el destino de la pareja había sido marcado por eventos previos. No obstante, otros seguidores pidieron que se dejara de lado cualquier tipo de especulación y que se centraran en enviarles apoyo emocional y en esperar su recuperación. La noticia de la mejora de la salud de Afra y Mert, sumada a los continuos mensajes de apoyo, ayudó a que la pareja comenzara a ver la luz al final del túnel. A medida que pasaban los días, las noticias sobre su salud se volvieron cada vez más positivas. Afra y Mert comenzaron a mostrar señales de recuperación emocional, lo que fortaleció aún más la esperanza de sus seguidores. Finalmente, después de algunos días en el hospital, ambos recibieron el alta médica. Los fanáticos celebraron esta noticia con gran alegría y emoción, pues sabían que el proceso de curación estaba comenzando a dar frutos. Después de ser dados de alta, Afra y Mert se tomaron un tiempo para descansar y recuperarse por completo en la tranquilidad de su hogar. Esta pausa les permitió desconectar de la presión mediática y centrarse en su bienestar físico y emocional. Los seguidores continuaron enviándoles mensajes de apoyo, y muchos celebraron el hecho de que la pareja estaba dando los primeros pasos hacia su recuperación completa. El regreso de Afra y Mert al mundo público no fue inmediato. Se tomaron su tiempo para volver a la vida cotidiana. No obstante, a medida que pasaba el tiempo, la pareja fue ganando fuerza, y pronto se les vio asistir a eventos públicos con una actitud renovada. Afra, en particular, fue recibida con los brazos abiertos por sus seguidores, quienes celebraron su regreso a la vida pública. La noticia de su regreso a los escenarios fue un gran alivio para todos, ya que veían en ello una señal de que todo lo vivido había quedado atrás. Y que ambos actores habían superado una de las pruebas más difíciles de sus vidas. Este regreso no solo marcó un hito en la vida de la pareja, sino también en la de sus seguidores, quienes, al verlo salir adelante, comprendieron lo importante que es la resiliencia. Afra y Mert se convirtieron en un ejemplo de cómo, con el apoyo de los seres queridos y con una actitud positiva, es posible superar los momentos más difíciles. Su historia fue compartida por miles de personas como una fuente de inspiración, y el regreso de la pareja a la vida pública se convirtió en un símbolo de superación personal. Hoy en día, Afra y Mert están más fuertes que nunca. Han dejado atrás los días oscuros del accidente y ahora se enfocan en lo que les depara el futuro. Después de todo lo vivido, están más unidos y más agradecidos por cada momento que pasan juntos. Su historia nos recuerda la importancia de valorar la vida, de ser fuertes en los momentos difíciles y de nunca perder la esperanza, incluso cuando todo parece derrumbarse. Y así concluye esta historia de superación. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a mi canal para estar al tanto de todas las novedades de nuestros famosos favoritos. Nos vemos en el próximo video.